El pròxim diumenge, la Font del Ferro vol compartir amb tota la ciutadania rubinenca la tasca que fan amb una jornada de celebració de la primavera sota el lema La Font del Ferro floreix, cultivem inclusió i comunitat. Per això han organitzat un munt d'activitats, una programació d'activitats molt àmplia que durarà tot el matí, entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. Per exemple, es podrà visitar el viver, lògicament es podrà comprar plantes i gaudir d'aquestes activitats, la majoria de les quals la veritat és que estan adreçades a tota la família perquè són activitats molt lúdiques i inclouen totes les vessants que treballen des de la Font del Ferro. Avui estic molt ben acompanyada per explicar aquesta jornada de diumenge. Per començar, la Maribel Vegas, que és la gerent de la Font del Ferro. Molt bon dia, Maribel. Molt bon dia. Benvinguda, moltíssimes gràcies. Però també m'acompanyen. Per un costat, Juan Carlos Ruiz. Bon dia, buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Yerk Martorell, molt bon dia. Buen día. La Paqui Paría, muy buenos días, buen Muy día. buenos días. Jordi Anguas, buenos días. Buen día. Y David Jiménez, muy buenos, Buenos días. Muchísimas gracias a todos por venir a explicarnos esta jornada que haréis el domingo. Supongo que con muchas ganas, ¿no? Todos de enseñar todo lo que hacéis, no solo un día, evidentemente, todo lo que hacéis durante el año, todos los trabajos y todo lo que hacéis. Juan Carlos, por ejemplo, que diría que eres el más veterano, si me permites llamarte el más veterano. Soy el más veterano, sí. Llevas muchísimos años, creo que más de 30, ¿puede ser? Yo llevo 37 años en el 30. vivero. Me he quedado cortísima, llevas 37. 37 años llevo en el vivero. Y allí en el vivero, claro, reproducimos plantas de varias clases. Y hay unas que son de temporada, que nada más duran la temporada de verano a otoño, y otras que son de otoño, que llamamos de invierno, que duran hasta la primavera. Las de verano son como petunia, talleta, y las de invierno son pensamientos, violas, y luego hay plantas que son vivaces, como los geranios, las dimorfotecas que se duran todo el año. Y luego se pueden diferenciar también las que viven todo el año como aromáticas, que las aromáticas son el romero, el tomillo oficinal y el tomillo a limón, y algunas más. Claro, y toda la gente que venga el domingo a conoceros, a visitaros, sí. podrá comprar plantas de temporada, ¿no? Podrá comprar de todas clases de temporada, de las de vivaces, de todas las que quiera. Hablemos de las actividades porque habéis montado muchísimas actividades, ¿eh? Por ejemplo, vamos a hablar de talleres y de actividades donde puede participar toda la familia. ¿Qué clase de talleres habéis montado? No sé si me lo explica la Maribel o se atreve alguno. David, ¿te atreves a explicarme lo que pueda encontrar la gente este domingo? Talleres, yo decía, para toda la familia, ¿no? Con lo cual, pues también podemos ir las familias con los niños y las niñas, ¿no? Sí. O adolescentes si quieren. Sí. ¿Sí? ¿Qué talleres hay? Vamos a ver, ¿te acuerdas de qué talleres habéis organizado? Pues ahora... Es que no sé porque como no... Bueno, vamos a explicarlos, Maribel, los Sí, talleres, porque... porque no sé. son de 10 de la mañana a 3 de la tarde, lo dejamos clara la hora para que la gente pueda ir, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Maribel, quins tallers podem trobar? Mira, pues, com tu dius, no? Estem la Acosta't jornada... una miqueta més al micro, sisplau. Gràcies. Vale. Com tu dius, la jornada començarà a les 10 del matí i en principi la tenim pensada fins a les 3 de la tarda. Hi haurà una sèrie d'espais permanents, no? Espais que estaran durant tota la jornada, com per exemple, doncs, com molt bé has comentat, el punt de venda, doncs el punt de venda del nostre viver, doncs, que reforçarem amb un equip que segurament serà gairebé el triple de les persones que hi ha normalment, doncs per això, perquè tothom que vulgui vindre a la finca per passejar i per comprar planta, doncs no hi tingui cap problema per portar-se tot el que necessiti per guarnir els seus balcons i les seves terrasses, no? També tindrem exposicions fotogràfiques. Ara li preguntaré al Llerg. Doncs llavors passo molt per sobre, no? Tindrem una que és de dones amb discapacitats, que és una col·laboració que fa l'Ajuntament amb els CAPs, i tindrem una altra que, com tu ben dius, el protagonista el tenim aquí i ell després et podrà explicar. També tindrem un bar, que serà portat per les persones de Font del Ferro, perquè aquesta jornada, a banda de ser una jornada en la que la gent pugui vindre i gaudir de l'espai, i pugui comprar, i pugui compartir un espai que ara mateix està en el seu millor moment,
com diu l'eslògan, no? Font del Ferro floreix. També volem que sigui una jornada doncs, perquè la gent es conegui el projecte, no? I per compartir, doncs, bueno, doncs per fer comunitat. Volem aprofitar per donar-nos a conèixer el projecte i fer comunitat. I llavors, bueno, doncs això, el nostre personal, les persones de Font del Ferro han planificat aquesta agenda, no? I la portaran a terme, no? I amb aquesta agenda d'activitat també el que volem d'alguna manera és poder promoure els nostres valors, no? Els valors de la inclusió, la convivència i el respecte pel medi ambient, no? Llavors, en aquest sentit, doncs com et deia, no? El bar, com que volem posar el nostre personal en el centre, el bar ho portaran les persones de Font del Ferro i tota una sèrie d'activitats que ara doncs, podríem comentar, doncs, la majoria també seran portades i seran dinamitzades per el nostre personal. Per exemple, hi haurà un taller de dibuix de siluetes inclusives. També hi haurà tallers de plantes aromàtiques i culinàries, també, impartit per personal nostre. També tindrem un escenari amb el qual es faran entrevistes a tot l'ecosistema de Font del Ferro. Vull dir, hi haurà una representació de famílies, una representació de treballadors, una representació de col·laboradors. Evidentment, comptem amb la col·laboració, no? I la participació de l'alcaldessa. Que també ara preguntarem per això, que hi ha una entrevista, crec, si no m'equivoco. Efectivament. Tindrem també un mural comunitari que es podrà, bueno, doncs això, que podran participar en la construcció d'aquest mural comunitari. Tindrem també un arbre dels desitjos, amb la qual les persones que vinguin doncs, podran posar el seu desig, no? De quina manera pensem que podríem millorar Font del Ferro, de quina manera Font del Ferro podria contribuir a crear una societat pues, més inclusiva i més sostenible a nivell de medi ambient. I a més aquesta activitat és molt, molt important perquè amb la participació d'aquesta activitat donarem un tíquet per un tastet de fideuà que començarà a la 1:30 que serà gratuït. Ho teniu tot pensat, eh? Sí. Ho tenim... Bueno, això pensem, ja veurem. També tindrem tallers de jardineria xeròfila, o sigui, de jardineria de planta mediterrània i de planta autòctona. I també tenim un taller de creació i apadrinament d'hotels d'insectes. Vull dir que l'agenda, com pots comprovar, és molt àmplia i molt variada. Doncs anem a repassar alguna d'aquestes activitats que tu deies, Maribel, més concretament. Yerk, creo que tú protagonizas una exposición fotográfica, ¿verdad? La has montado tú, las fotografías son tuyas. Explícanos un poquito qué es lo que veremos si vamos el domingo. A ver, la exposición consiste desde el punto de vista de lo que la gente no ve a día a día. O sea, el trabajo que hay detrás del trabajo de desbrozar, del trabajo que hay en vivero, la atención que tiene la persona del sector diurno, la inclusión que hay con las personas con discapacidad y qué forma que pueden llegar a hacer, porque muchas veces esas personas no se les da mucha relevancia o tienen muy poca visibilidad al público, y en eso es en lo que consiste. En un principio ya se llevaba haciendo fotos para tema de campaña de publicidad en la página web de Instagram de la Font del Ferro, que empecé básicamente yo muy tarde, pero bueno, a raíz de eso y teniendo en cuenta que ya también he colaborado otras veces por ejemplo con los puntos de libro, pues no sé, se me han ofrecido la disponibilidad de ampliar un poco más el terreno a este ámbito más artístico. ¿Y la gente se irá encontrando fotos tuyas? Porque claro, la Font del Ferro es muy grande. ¿O hay un espacio dedicado a la exposición o la gente se irá encontrando fotos mientras visita Por la lo Font que del Ferro? tengo entendido, estará metido en un espacio en concreto, y junto con las otras exposiciones de las chicas estas con discapacidad. Dona con discapacidad. Luego hay una actividad también que estáis preparando, que habéis preparado, porque lógicamente pues tendréis la visita de la alcaldesa Ana María Martínez, que además, pues como siempre, hará una inauguración o un parlamento, ¿no? Pero creo que alguien de esta mesa está preparando, ¿no? Una entrevista para hacerle en vuestro podcast, si no me equivoco. Jordi, David,
creo que sois vosotros dos que vais a entrevistar a la alcaldesa. Yo no entrevisto. Es Es el Paqui, Jordi y pues la lo tenía la Paqui. malentendido, perdón. Paqui, entonces eres tú la protagonista, Sí. la que entrevista a la alcaldesa el domingo, ¿no? La Paqui. ¿Sí? ¿La has preparado ya o qué? Que La va, entrevista. que va, que ¿No va. la has preparado? Pero vamos a ver. La culpa la tiene el Dani. El Dani tiene toda la culpa. Está Muy toda, mal, toda. muy mal, muy mal. Pero, ¿qué se te ocurre Ay. ahora mismo? Mira, sí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le preguntarías tú a la alcaldesa en una entrevista el domingo? Bueno, ¿Qué que plantas le gustan? ¿Qué le preguntarías? sí, lo principal que le tendría que haber preguntado que si le gustaban las plantas Claro. o los animales, cosas así. Si a ella le gusta, pues bien, y si no, a ver, qué es lo que me dice. Ujú. Porque, a ver, no sé, con los nervios que yo Bueno, entonces, mujer, me estás aquí sentada y estás hablando al micro. Te va a salir estupendamente, no te preocupes, ya Ah. verás, ya verás. A ver ¿Y si- de dónde sale la idea de entrevistar a la alcaldesa? ¿Quién la tiene? ¿A quién se le ocurre? Voy a entrevistar a la alcaldesa. ¿A quién? ¿Al Jordi? Sí. Al Jordi, ¿verdad que sí? Te he visto la cara. Te he visto Claro toda la que cara que sí. se te había ocurrido. De verdad, te he visto, te he visto. Y- La Rebeca, tienes uno a la gente para que lo conozcan. Claro. Para vender las plantas. A ver, Ujú. explico un Para poquito. conocer. Ellos se pasa que están muy tímidos hoy y no sé... No, no, pero están se muy arrancan, nerviosos. no te Pero ellos preocupes. hacen un podcast, Sí. ¿no? Con- Explicarlo. Estáis haciendo... Hacemos un podcast con Yo el... no con estoy en el podcast. Con el Dani. Yo el podcast no estoy. No, pero el Ujú. Jordi sí Pero explica. el Jordi sí. Está el Jordi y la Paqui. Y la Y Paqui. Paqui. Pues Jordi, explícanos un poquito el podcast, venga. Hacemos un poco de De podcast, ¿no? ¿Y qué podcast hacéis? para entrevistar a la Ana Ana María. María de la... Sí, Ujú. Muy bien, y os parece interesante, ¿no? Entrevistarla, sí, ¿verdad? tonto que sí. Ujú. La Paqui dice que le preguntaría qué plantas le gustan más. ¿Tú también? ¿A ti te interesa qué plantas le gustan a la alcaldesa, por ejemplo? Sí, también. ¿Sí? Y que os compre, ¿no? Hombre, ya Y que tanto va, que sí. que os compre alguna planta, ¿no? Sí. Siempre compra, siempre compra. Sí. Pues chicos y chicas, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por venir a explicarnos. No sé si queréis, mira, vamos a hacer una cosa antes de irnos. Hacer un llamamiento a la gente para que el domingo vaya a veros de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué creéis que la gente tiene que ir a la Font del Ferrue el domingo? Venga, David, va. Mira, pues podéis venir el domingo 18 de mayo a las puertas abiertas Ujú. para ver nuestro centro, para comprar plantas y así conocéis nuestro lugar de trabajo. Ujú. Pues invitado a todo el mundo el domingo, ¿eh? De 10 a 3, allí en la Font del Ferro, en la calle Cáceres, sin número, todo el mundo invitado. Muchísimas gracias por venir hoy aquí a explicarnos lo que hacéis, lo que haréis, vamos, el domingo que viene. Os lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Maribel. A vosotros. Y al Dani, que está aquí en la pasera. Gracias. Que vaya muy bien el domingo.